El movimiento confederal argentino, lo que propone básicamente es reformar la Constitución, terminar con la República, me corregirá si lo estoy diciendo mal, con la República Argentina en términos constitucionales y pasar a ser una confederación argentina. O sea que cada provincia tenga un grado de autonomía, con un banco central propio, con recursos propios, que es lo que ocurre actualmente, ¿no? Pero no conformando una república, sino una confederación. Sus propios bancos centrales, sus propias herramientas, con un gobierno central, pero que no pisa la autonomía provincial. Es algo parecido a lo que era la Unión Soviética, es algo parecido a lo que fueron otros experimentos parecidos, es algo parecido a lo que fue en el siglo XIX, la Confederación Argentina. ¿Se puede hacer de una banca de diputados algo así? De eso y más hablaremos con Alessandra Minichelli, es candidata a diputada en la provincia de Buenos Aires por el Movimiento Confederal Argentino, digo bien. Alessandra, aquí Esteban Chiacho, gracias por estar, ¿cómo estás? Muy buen día. ¿Qué tal? Buen día, Esteban. ¿Cómo estás? Un saludo a vos y a tu audiencia. Un placer, Alessandra, gracias en serio por tomarte el tiempo. Semejante lore, semejante contexto de la democracia confederal, quizá no entre en una charla por Zoom, pero vamos a hacer el intento. En primera instancia, lo que ustedes proponen, digo bien, es una refundación argentina en una democracia confederal con más poder para las provincias. Digo bien, lo expliqué bien. ¿Qué onda eso? Sí, la verdad que lo contextualizaste perfecto. Ten en cuenta que lo desarrolló Santiago Cunio en su plataforma electoral, que es el Confederal 1 y el Confederal 2, los dos libros en los que él asienta su mirada sobre lo que debería ser la Confederación Argentina. No te olvides, y para el público también, que la denominación de Confederación Argentina también está hoy presente desde la reforma del 94 en el artículo 75, en el artículo 35 de la Constitución Nacional. Digamos, siempre tuvimos un espíritu confederal. Convengamos que desde la batalla de Cepeda, esta parte, 1859, como viste, siglo pasado, una vez que triunfa la Confederación sobre la provincia de Buenos Aires, empiezan todas las negociaciones para ver de qué forma Buenos Aires podía incorporarse nuevamente a la Confederación, y esto se termina plasmando cerca de noviembre de 1859. Y bueno, en esa época ten en cuenta también que la provincia de Buenos Aires era toda la provincia de Buenos Aires. No teníamos esta suerte de polis griega que tenemos hoy desde la reforma constitucional con la ciudad autónoma de Buenos Aires. O sea, toda la provincia de Buenos Aires empezó a sumarse a la Confederación, con ciertas limitaciones. Lo que vino después, sobre todo en la época de los 90, en la época del menemismo, fue una detracción importante de los recursos de coparticipación federal. Ahí empieza toda la movida esta como para empezar a sacarle recursos a las provincias desde la ley hablando rápido y pronto, la coparticipación, hablando muy mal y pronto, la coparticipación es la plata del Estado que le va a las provincias para que más o menos sea equitativo el desarrollo nacional, dicho mal y pronto. Sí, en realidad es la plata de las provincias que recauda el Estado Nacional y distribuye. Con los sucesivos pactos fiscales que hubo en la época de Menem, surgieron varias leyes que fueron de a poco detrayéndole, restándole, limitando los recursos de coparticipación federal de la ley del año 1988, que también era una ley absolutamente provisoria. Y lo que pasa hoy es que al antojo del Poder Ejecutivo Nacional se van limitando y reduciendo cada vez más esos recursos. De hecho, habrás visto, escuchamos todos que ahora está la pelea en el Parlamento también, en el Congreso, sobre empezar a reglamentar la distribución de las ATN, los aportes del Tesoro Nacional, que muy discrecionalmente han sido, durante esta gestión de gobierno, remitidos a cuentagotas a las provincias. Tengamos en cuenta que el gobierno federal quiere hacerse cada vez de más recursos para esto que nos demuestra el lobby financiero nacional e internacional, ¿no? Concretamente para aplicarlo a una suerte de... Alessandra, y un detalle respecto a lo que mencionabas, porque este reclamo, digo, no deja de ser un reclamo de los gobernadores, digo, esto no es una cuestión de gustos o no, sino es información. Este reclamo de los gobernadores hacia el gobierno nacional
atraviesa gobernadores de diferentes partidos, movimientos, coaliciones. Está así a vuelo rápido. Está Silioto de La Pampa, está Puyaro de Santa Fe. Nos pueden gustar más, menos, no importa, pero digo, atraviesa a diferentes gobernadores de diferentes fuerzas. De diferentes ideologías, tal cual. Y mi punto es, como que ayer repasaba lo que es la propuesta del movimiento confederal, y hay una parte que por ahí probablemente la estén entendiendo mal, que es a las provincias se las consagra con autonomía sobre sus recursos, por eso de repente una multinacional malaya habla directamente con Gerardo Morales, bueno, ahora no con Gerardo Morales, no importa, con el gobernador de Jujuy, si quiere explotar los recursos bajo suelo jujeño o en las montañas jujeñas. En ese caso, ahí no tenemos ya una autonomía de las provincias, porque ese no sería un primer paso hacia una confederación, ¿no? A ver, por la Constitución Nacional desde 1853 a esta parte, las provincias son autónomas y autárquicas. Ten en cuenta que cada una de las provincias tiene su propia constitución que la rige. Claro. Entonces, a partir de ahí y luego de la reforma del 94, lo que sí se profundizó es la titularidad de los recursos naturales en cabeza o en dominio de cada una de las provincias. Hoy por hoy, cada una de las provincias define qué hacer con la explotación de sus recursos, salvo en el punto de la ley base que está haciendo desgravaciones impositivas a las mineras concretamente, ¿no? Sí. Que eso también es como de traerle recursos a las provincias para que puedan aplicarlo a la defensa de los intereses de sus ciudadanos, claramente. Entonces, el planteo de Cunio confederal es profundizar esa línea de autonomía y autarquía de las provincias, profundizar esa línea de administración de sus recursos naturales que son de su dominio propio y a su vez hacer como funciona en Brasil, como funciona en Estados Unidos, como funciona en la Federación Rusa, que esto sea una confederación de provincias argentinas que, a ver, la cercanía que tienen los intendentes y los gobernadores con sus ciudadanos, con sus conciudadanos, no es ninguna novedad que te estoy contando, pero te quiero decir, son los que primero tienen que atender las necesidades que tiene la ciudadanía y la demanda, sobre todo en un país tan extenso como el nuestro, con distintas realidades provinciales, más allá de las realidades de distintos partidos, distintas ideologías y demás, hay realidades que no se pueden trasladar de Jujuy a Santa Cruz y que el centralismo del Ejecutivo Nacional y hasta te diría el puerto de Buenos Aires nunca terminó de entender, nunca terminó de comprender, salvo periodo, te diría, 2003-2015, que hubo una planificación estratégica territorial para el desarrollo productivo del país a partir del Ministerio de Planificación Federal, claramente, pero que la planificación era centralizada y la ejecución era descentralizada, para la cual se enviaban fondos del presupuesto nacional. Pero digamos que salvo ese interregno, si se quiere, nadie hizo una planificación federal para que cada una de las provincias pudiera, en función de la administración de sus propios recursos, poder atender las demandas que tenían sociales en cada una de ellas, ¿no? Lo que sí me parece que esta confederación que demanda claramente una reforma constitucional es una pelea bien interesante que tiene que darse en el ámbito del Congreso Nacional. Por supuesto. Si tenemos en cuenta lo que está pasando de un tiempo a esta parte con las elecciones en las distintas provincias, el espíritu federal no se ha perdido, creo que está en plena ebullición en este momento, por eso creo que la salida confederal es una salida sumamente interesante. Y si en el mientras tanto no se logra el acuerdo del Congreso para plantear una reforma constitucional, yo estoy trabajando mucho con Cunio en su planteo de coparticipación inversa, que esa sí entiendo claramente puede hacerse por una nueva ley convenio que se apruebe en el Congreso sin necesidad de reforma, ¿sí? Tomo esto porque son varios puntos de información bastante interesantes, porque hay un punto histórico de la Confederación Argentina en el siglo XIX y me gusta más a mí, con una mirada más internacionalista, las experiencias de la Federación Rusa, de los Estados Unidos, que en su nombre un poco da
es una cuestión semántica puramente, no digo que sea una representación del nombre de Estados Unidos, pero no recuerdo ahora si también los Estados Unidos mexicanos, no recuerdo si también en México es algo parecido o no importa. Hay un término que se usa mucho, que en un momento se fetichizó un poquito en Twitter, sobre todo, que era la balcanización. Bueno, como estamos votando todos separados, como estamos todos medio renegados de una frontera a la otra internamente en Argentina, Argentina se puede balcanizar. Como en los Balcanes, diferente que vos atravesás, no sé, un conjunto de kilómetros que en Argentina representan el mismo país, no salir de nuestro territorio, en los Balcanes atravesás varios países, costumbres, religiones, bueno, es otro contexto, otra coyuntura, pero el término balcanización se usa bastante. En ese sentido, Alessandra, vos mencionabas el factor reforma constitucional, algo que los que tenemos casi 30 no hemos vivido en tiempo real. O sea, es algo que, si bien en la historia reciente, data del año 94, si mal no recuerdo, no es algo que tengamos tan cerca en el periodo actual. En ese sentido, es inevitable la pregunta de, bueno, si bien tienen una propuesta bastante combativa, bastante interesante, por lo menos para escuchar. Disruptiva, claramente, como dijiste, disruptiva. Sí. Disruptiva, pero digo, ahí va a haber que buscar inevitable, si sos electa diputada, mínimamente una base de consensos, sea nos guste la palabra o no, en ese sentido es inevitable, no depende de nuestro gusto. ¿Lo sentís así? Mira, yo creo, por lo que te decía recién, que en este momento, y visto lo que ha pasado en las elecciones provinciales, de las provincias, que sea Corrientes, Santa Fe, te estoy hablando de provincias que han recientemente tenido elecciones, lo que sí se nota es este espíritu federal que todos los que somos provincianos lo tenemos, ¿no? Esta necesidad de no depender del Estado Nacional, de no tener que ir a tocar el timbre, que no tener que reclamarle, atendeme, tengo algo para decirte, o no ser engañados, porque ten en cuenta también que desde que inició esta gestión de gobierno, claramente hubo intentos de acercarse a los gobernadores con distintas propuestas, con distintos cuasi compromisos que nunca se cumplieron, que solo sirvieron como medida, te diría, hasta extorsiva para que puedan aprobar las leyes que estaba necesitando el Ejecutivo Nacional, pero que ninguna tuvo repercusión clara ni cumplimiento claro de las obligaciones, por lo menos que estaban comprometidas. Así que creo que lo que se está planteando a nivel federal en cada una de las provincias es una mirada un poco más entrópica. Yo no hablaría de posibilidad de balcanización, porque la imposibilidad de secesión, esto está presente también en nuestro imaginario. Nosotros somos un país, pero un país federal al que se le debe claramente respeto a las provincias, porque incluso si vos hilás un poquito más finito y pensás en la administración del comercio exterior, que debe ser ejecutada por la nación, hay un oscurantismo, hay una opacidad impresionante en ese sentido. O sea, no sabemos realmente de la explotación de los recursos que se están haciendo en muchas provincias, qué, digamos, relevamiento se hace de costos, en qué lugar estamos, en cuánto se venden realmente en el exterior, cuáles son los precios reales de boca de pozo de petrolera, por ejemplo. Entonces, si no hay una clara administración y si las provincias no se sienten lo suficientemente fuertes como para exigir a un gobierno central, a un gobierno nacional, que haya una administración transparente del comercio exterior en todos los rubros, ¿no? En todo lo que es materia prima, en todo lo que es recursos naturales y etcétera, que deberíamos estar administrando para producir y agregarle valor y luego exportar, no materia prima, pero también es otro capítulo. Creo que es un momento Cunio está en este momento trabajando mucho a nivel de la provincia de Buenos Aires, porque claramente es candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires, pero también está teniendo diálogo con los gobernadores que están teniendo esta mirada. Ahora lo que falta es el paso siguiente, ¿no? Animarse a plantear una reforma federal, definir en qué términos se va a hacer y que efectivamente pueda concretarse esto que yo te digo. O confederación federal, o si no se llega a consenso reformista, hacer la coparticipación inversa, que sean las provincias las que recauden y le entreguen un residual a la nación para su funcionamiento. Alessandra, quedó muy claro y esto es una invitación porque, a ver, de vuelta, honestamente, y no porque estés del otro lado, es hasta ahora la propuesta más disruptiva
que escuché en lo que va el Camino a Octubre. Nos pasamos unos minutos de las 10, pero valía la pena para terminar el mensaje. Y es una invitación a quien está del otro lado a mínimamente bucear a ver en qué consiste esto, porque de vuelta hay hay un nexo histórico y hay un nexo internacional. Alessandra, por supuesto, quedará mucho por hablar, seguramente en otra ocasión. Quiero agradecerte a vos, a tu equipo por el enlace y repetimos para hablar no solamente de elecciones, sino también de cuestiones históricas como ha sucedido en los dos temas hoy, cuando deseen, y agradecerte el tiempo, por supuesto, en plena campaña. Te agradezco muchísimo a vos el espacio y desde ya no tengamos miedo a sentarnos a discutir estos temas porque son absolutamente necesarios. Si pensamos en países como Francia, que llevan la Quinta República, es porque indudablemente cada una de las repúblicas han tenido sus falencias y hay que hacer un poco de borrón y cuenta luego. Así que confederación y coparticipación inversa es mi mensaje para la población para el 26 de octubre. Y gracias. Alessandra, gracias a vos. Muy buen día. Nos vemos. Igualmente, gracias. Placer, Alessandra Minichelli, candidata a diputada por la provincia de Buenos Aires. 26 de octubre son las elecciones por el Movimiento Confederal Argentino.